Pasemos ahora a las patologías que cursan con un útero vacío en una paciente que presenta un test de embarazo positivo. Estas son el embarazo ectópico y la entidad denominada embarazo de localización desconocida. El embarazo ectópico se define como un embarazo que se ha implantado en una localización diferente a la cavidad endometrial. Deriva del griego ektopos, que justamente significa fuera de lugar. Representan aproximadamente 1 a 2% de todos los embarazos. Sigue representando una alta proporción de muertes maternas en Estados Unidos, sobre todo en el primer trimestre. El riesgo de recurrencia luego de un embarazo ectópico previo es de un 10%, pero asciende al 25% en caso de 2 o más ectópicos previos. El embarazo heterotópico implica la implantación de un embarazo en la cavidad endometrial, es decir, normal, concomitantemente con un embarazo ectópico. Es una entidad sumamente rara, sobre todo que se dé de forma natural, sea en 1 a 30.000 casos, pero con el advenimiento de las terapias de reproducción asistida, esto puede observarse con mayor frecuencia, tanto en la inducción de la ovulación 1 en 7.000 y sobre todo en fertilización in vitro, 1 de cada 100 pueden resultar embarazos heterotópicos. Los factores de riesgo clásico para el embarazo ectópico es, como dijimos, un embarazo ectópico previo, la infección por clamidia, los tratamientos de reproducción asistida, el aumento en la tasa de cesáreas que puede generar embarazos ectópicos en la cicatriz, la presencia de un DIU o el tabaquismo. Se debe aclarar que el DIU como método anticonceptivo es excelente, pero en caso de fallas, que son muy escasas, pueden derivar en embarazos ectópicos. La localización más frecuente del embarazo ectópico se da en la trompa de falopio entre el 90 y 95% de los casos. Dentro de la trompa, la localización más habitual de implantación del embarazo ectópico es a nivel de la ampolla. Otras localizaciones menos frecuentes pueden ser a nivel intersticial, es decir, donde la trompa se introduce en el útero, a nivel cervical, a nivel del ovario. Incluso pueden haber casos de embarazos abdominales. Tradicionalmente el gold estándar diagnóstico era la laparoscopía. Luego, con el advenimiento de la ecografía transvaginal de alta resolución, se comenzaron a diagnosticar pacientes en formas más tempranas que generalmente cursaban con embarazos ectópicos asintomáticos o clínicamente estables. De esta manera, hoy por hoy, el gold estándar para el diagnóstico del embarazo ectópico es la ecografía transvaginal, que cuenta con una sensibilidad del 87 al 99% y una especificidad del 94 al 99%. De esta manera se pueden realizar diagnósticos mucho más precoces, lo que permite incluso tratamientos no quirúrgicos o realizar cirugías programadas con menores complicaciones. Para la evaluación del embarazo ectópico nos valemos del examen físico, de determinaciones de laboratorio y de la ecografía transvaginal. En relación a la evaluación clínica, esta puede ir desde pacientes asintomáticas, cuando se hacen diagnósticos por hallazgos ecográficos, por ecografías justamente tempranas, o puede ser el otro espectro de shocks hemorrágicos por embarazos ectópicos no diagnosticados que progresaron a ruptura de un órgano. La tríada clásica de la sintomatología es la amenorrea, la metrorragia y el dolor abdominal. Sin embargo, esta tríada se presenta en menos del 30% de los casos y el 50% de las pacientes son asintomáticas al inicio, o pueden presentar incluso síntomas inespecíficos. En cuanto al laboratorio, es importante el dosaje seriado cada 48 horas de su unidad beta de la hormona gonadotrógina coriónica humana. Como dijimos, el valor discriminatorio varía entre los autores,
pero aproximadamente entre 1.500 y 2.500 unidades internacionales de subbeta son necesarias para poder observar estructuras de un embarazo normal intrauterino. Como dijimos también, el aumento promedio en 48 horas es de aproximadamente un 66%, pero se han observado en casos de embarazos intrauterinos viables incrementos menores, es decir, un 53% o incluso 35% cada 48 horas. También es importante saber que las curvas de embarazos normales y anormales se superponen, por lo que una sola determinación de su unidad beta no es suficiente para ayudarnos en el diagnóstico. En casos de embarazos ectópicos, la unidad beta puede estar por encima o por debajo del valor discriminatorio. Cuando se encuentra por encima del valor discriminatorio y en la ecografía observamos el útero vacío, es un cuadro muy sugestivo de embarazo ectópico. Otra situación sugestiva es un aumento subóptimo en 48 horas, es decir, menor a un 53 o a un 35%, y en estos casos puede verse tanto en embarazo ectópico, pero también en embarazos no viables. Por lo tanto, debido a que la clínica puede ser asintomática o presentar síntomas inespecíficos, que la subunidad beta no nos va a definir por sí misma el diagnóstico, el gold estándar diagnóstico para embarazo ectópico es la ecografía transvaginal. En ella vamos a poder observar hallazgos uterinos, hallazgos anexiales, hallazgos peritoneales y otros hallazgos en función de la localización del embarazo ectópico. Los hallazgos uterinos, básicamente la visualización de un embarazo intrauterino, descarta la presencia de un embarazo ectópico, pero hay que tener mucha cautela y sospechar la presencia de embarazos heterotópicos, sobre todo en pacientes sintomáticas o con antecedentes de tratamientos de asistencia reproductiva. Por lo tanto, siempre en presencia de un embarazo intrauterino, se deben revisar las regiones anexiales para descartar la presencia de un embarazo heterotópico. Otro de los hallazgos uterinos inespecíficos, por supuesto, es la reacción residual. Se denomina así a los cambios endometriales inducidos por la presencia de un embarazo, independientemente de su localización. Las características ecográficas pueden ser diversas. Se puede presentar un endometrio engrosado, un endometrio ecogénico, que puede ser homogéneo o heterogéneo, incluso se puede tener un aspecto trilaminar. Esta reacción residual, por supuesto, que ocurre también en casos de embarazos intrauterinos. Por lo tanto, no es un hallazgo específico de embarazo ectópico. Incluso no existe un grosor endometrial que determine uno u otro diagnóstico. Otra imagen uterina que se puede observar en casos de embarazos ectópicos es lo que se denominaba la imagen de pseudosaco, que es una imagen líquida sin paredes propias, que parece un saco gestacional, pero su localización es intracavitaria y no intradecidual excéntrica como ocurre con un verdadero saco gestacional. Como recordemos que el saco gestacional se va a implantar en una de las deciduas, ya sea la anterior o la posterior, y va a generar este signo de doble capa decidual, es decir, la decidua parietal y capsular que se aposicionaron por la implantación justamente de ese saco en la decidua. No va a estar en la cavidad endometrial. En el caso del pseudosaco, esa imagen líquida que aparenta un saco gestacional va a estar en la cavidad, y esta es la principal diferencia. Si uno sigue evaluando ecográficamente este pseudosaco, por supuesto no va a aparecer dentro de él un saco vitelino y sí va a aparecer dentro del saco gestacional. Los hallazgos anexiales van a depender de la ubicación del embarazo ectópico. Recordemos que el 95% son tubarios y que en condiciones normales las trompas de falopio no se visualizan. Por lo tanto,
cambios patológicos a nivel de las trompas deben ser sugestivos de un embarazo ectópico. Recordemos además que la presencia del cuerpo lúteo puede ser ipsilateral al embarazo ectópico en el 70 a 85% de los casos. Dentro de los hallazgos propiamente dichos a nivel de las trompas, la presencia de un saco gestacional con un saco vitelino en su interior y o un polo embrionario con o sin frecuencia cardíaca positiva se puede observar en el 10 al 25% de los casos. Otro tipo de imagen puede ser una masa heterogénea que está conformada por coágulos y trofoblastos que se encuentra adyacente al ovario pero con movilidad independiente de él, que a esto se lo denomina blob sign o signo de la gota. Y otra imagen característica es la imagen de anillo hiperecogénico con un centro anecoico u hipocoico que se llama Begley sign o por la forma del pan de los Begleys o signo del anillo. Esta imagen tiene una sensibilidad y especificidad muy alta para el diagnóstico de embarazo ectópico. En función de estos hallazgos se pueden establecer diferentes grados de sospecha o certeza para el diagnóstico de embarazo ectópico. La presencia del saco gestacional con un saco vitelino en su interior, es decir, que confirma que eso se corresponde con un saco gestacional, y mayor aún la presencia de un embrión en su interior, es lo que se define como embarazo ectópico y es el diagnóstico de certeza. Las otras dos imágenes, el signo de blob o de la gota y el signo del Begley o del anillo, son signos de embarazo ectópico probable. En esta imagen se puede observar a nivel de uno de los anexos esta primera imagen que impresiona corresponder a un cuerpo lúteo y adyacente a la misma otra imagen que con zoom se observa la presencia de un saco vitelino en su interior y un embrión. Ese embrión, al interrogarlo con el Doppler pulsado, se evidencia su actividad cardíaca positiva, por lo tanto se establece el diagnóstico de certeza de embarazo ectópico. En esta imagen podemos observar el signo de la gota o blob sign. Por un lado vemos una imagen más grande anecoica que con un reborde irregular que impresiona corresponder al cuerpo lúteo, mientras que adyacente a la misma podemos observar una imagen más pequeña, heterogénea, que justamente corresponde a este tejido trofoblástico junto con coágulos, y es muy frecuente de observar en casos de embarazos ectópicos. La otra imagen más característica es el signo de la rosca o el signo del Begley, por esta forma que tiene como ese pan característico, a nivel de un anexo. Es importante diferenciar esta imagen de un típico cuerpo lúteo, ya que recuerden que la mayoría de los embarazos ectópicos se implantan del mismo lado del cuerpo lúteo. Por supuesto que con el Doppler color vamos a poder observar las características típicas del cuerpo lúteo con esa imagen de corona de fuego como se denominan en los casos de cuerpo lúteos normales. Los hallazgos peritoneales van a ser básicamente a nivel del fondo del saco de Douglas. Sabemos que la presencia de un fluido anecoico en dicho nivel es en general un proceso fisiológico normal. Sin embargo, cuando este líquido anecoico cambia sus características y presenta ecos en su interior, dando un aspecto de vidrio esmerilado, es probable que ese líquido se deba a un líquido hemorrágico. Esta presencia de líquido hemorrágico no necesariamente implica la ruptura de la trompa, pero sí contraindica el tratamiento médico o el manejo expectante de las pacientes. En caso de observar este tipo de imagen a nivel del fondo del saco de Douglas, es necesario realizar una ecografía abdominal o un ecofast para evaluar el espacio de Morrison, justamente el espacio entre el hígado y el riñón derecho. Cuando se observa líquido a dicho nivel, significa que hay una hemorragia intraabdominal significativa. Por lo tanto, los hallazgos uterinos nos van a servir para establecer el grado de sospecha
de embarazo ectópico, sobre todo tubario. Se define como embarazo ectópico de certeza la presencia de un saco gestacional extrauterino con un saco vitelino o un embrión en su interior, ya sea que presente o no actividad cardíaca. Se define como probable embarazo ectópico la presencia de una masa anexial heterogénea o una estructura similar a un saco gestacional extrauterino, pero que no corresponde a un cuerpo lúteo. Por otro lado, un probable embarazo intrauterino implica un saco ecogénico intrauterino con estructuras similares a un embrión intracavitario a nivel endometrial, mientras que un embarazo intrauterino definido corresponde a un saco gestacional intrauterino con saco vitelino en su interior o un embrión en su interior, ya sea que presente o no actividad cardíaca. El embarazo de localización desconocida justamente plantea esa situación de intermedia en la que no hay ni certeza de un embarazo intrauterino definido ni tampoco un embarazo ectópico definido, pero sin embargo la paciente presenta un test de embarazo positivo. Otra de las localizaciones del embarazo ectópico puede ser a nivel intersticial. Este se diagnostica cuando se observa una cavidad endometrial vacía y trofoblasto ubicado en una porción de la trompa que ingresa al miometrio. Se le denomina localización excéntrica porque se ubica a más de 1 centímetro desde el punto más lateral de la cavidad endometrial, donde debiera implantarse un embarazo intrauterino normal. Lo que se observa es un saco gestacional rodeado por miometrio adelgazado. En general, la ruptura de este tipo de embarazo ectópico es más tardía, entre las 8 y las 16 semanas, ya que el miometrio que lo circunscribe tiene mayor distensibilidad. Por otro lado, son embarazos altamente vascularizados, por lo que sus rupturas generan descompensaciones hemodinámicas mucho más frecuentes que en otro tipo de localizaciones. Este tipo de embarazo se lo visualiza mucho mejor en un corte coronal del útero, por lo que sabemos que la ecografía tridimensional va a ser más útil en el diagnóstico del embarazo ectópico intersticial, ya que a partir de un corte tridimensional podemos obtener un corte coronal del útero y establecer justamente que ese saco se encuentra excéntrico de la cavidad endometrial. Otra localización menos frecuente es el embarazo ectópico cervical. Este se da en aproximadamente unos 9.000 a 12.000 embarazos. Lo que se observa en estos casos es un saco gestacional que está implantado en el endometrio del cérvix con el orificio cervical interno cerrado. La implantación se da por debajo del orificio cervical interno. Al mismo tiempo, se observa que la cavidad endometrial se encuentra vacía, pero el cérvix, por la presencia de este embarazo, se encuentra distendido y forma, en conjunto con el cuerpo uterino, una imagen de útero en reloj de arena. Un diagnóstico diferencial importante del embarazo ectópico cervical es el aborto en curso. En este caso, el saco gestacional se va a ubicar en el canal cervical y no en el miometrio del cérvix. Este saco gestacional va a presentar su morfología alterada, generalmente va a estar colapsado en sentido antero-posterior y va a presentar el signo deslizante positivo. Este signo se da al presionar el cérvix con el transductor y se puede observar un deslizamiento del saco gestacional por el canal cervical. Esta situación no ocurre en el embarazo ectópico cervical. Otra localización poco frecuente de un embarazo es a nivel de la cicatriz de una cesárea anterior. Es una situación muy rara que se da en aproximadamente 1 en 1.800 a 2.500 casos de cesárea. Los criterios diagnósticos están bien definidos. Por supuesto, tiene que haber un test de embarazo positivo en una paciente con antecedente de una cesárea. Los hallazgos a nivel del útero implican una cavidad endometrial vacía y la presencia de un saco gestacional de implantación baja
en la cara anterior de la porción ísmica del útero, es decir, por encima del orificio cervical interno, a la altura de la cicatriz de la cesárea previa. La capa de miometrio que se encuentra entre el saco gestacional y la vejiga hacia anterior está ausente o adelgazada. Por otro lado, el canal cervical se encuentra vacío y el orificio cervical interno cerrado. Son embarazos que están muy vascularizados y presentan el signo del deslizamiento negativo. No es una forma específica de embarazo ectópico, ya que si evoluciona puede expandirse hacia la cavidad uterina y formar parte de un embarazo intracavitario. Sin embargo, esta entidad forma parte del espectro de los trastornos de adhesión placentaria y no están exentos de complicaciones severas. El único factor de riesgo determinado para este tipo de embarazo, por supuesto, es la presencia de una o más cesáreas. En el caso del embarazo ectópico ovárico, estos se dan en aproximadamente un 0,5 a 3% de todos los embarazos ectópicos. Lo que se observa, como en todos estos casos, es la cavidad endometrial vacía y una imagen quística con anillo ecogénico en uno de los ovarios. Esta entidad implica una alta sospecha diagnóstica, ya que carece de signos ecográficos específicos. La mayoría de estos casos de embarazo ectópico ovario finalizan en el primer trimestre como un aborto espontáneo y se diagnostican retrospectivamente como cuerpos lúteos hemorrágicos que en realidad eran embarazos ectópicos finalizados en aborto. Dentro de los diagnósticos diferenciales se pueden observar los tumores de células germinales u otras patologías primarias del ovario, ya que justamente el embarazo ectópico en el ovario carece de signos ecográficos específicos. Pasemos ahora a hablar de lo que se denomina embarazo de localización desconocida. Cabe aclarar que esto no es un diagnóstico específico, sino que simplemente es un término descriptivo, que se aplica cuando hay una subunidad beta positiva sin evidencia de un embarazo intrauterino o un embarazo ectópico, evaluado por supuesto siempre por vía transvaginal. Entre un 8 y 30% de los embarazos tempranos van a ser inicialmente embarazos de localización desconocida y el 25% de los embarazos ectópicos inicialmente también van a ser clasificados como embarazos de localización desconocida. Este término se aplica ya que hay un alto porcentaje de pacientes que presentan síntomas inespecíficos en el primer trimestre temprano, lo que ocasiona la realización de estudios por imágenes en embarazos muy tempranos, donde todavía los hallazgos no pueden hacer criterio diagnóstico de un embarazo ectópico o un embarazo intrauterino viable. Como se trata de un término descriptivo y no de una entidad en sí misma, la presentación clínica por supuesto que va a ser muy variable, desde pacientes asintomáticas que se realizan una ecografía de un embarazo muy precoz o pacientes que se realizan una ecografía temprana por la presencia de síntomas inespecíficos como de dolor abdominal, metorragia o incluso un canal cervical permeable. Todos estos síntomas siempre van a ser inespecíficos. Para la evaluación de estas pacientes va a ser necesario el seguimiento mediante ecografías transvaginales y dosajes de laboratorio, sobre todo subunidad beta coriónica humana. En la evolución, un embarazo de localización desconocida inicial puede derivar en un embarazo intrauterino viable o un embarazo intrauterino no viable. Por otro lado, puede derivar en un embarazo ectópico o puede persistir como embarazo de localización desconocida. Vemos que el gran porcentaje de las pacientes con diagnóstico inicial de embarazo de localización desconocida va a ser de bajo riesgo, es decir, va a presentar un embarazo intrauterino viable o uno no viable, fácil de diagnosticar y fácil de tratar. En el otro grupo va a ser un grupo de mayor riesgo, ya que puede presentarse con embarazo ectópico o persistir con el término de embarazo de localización desconocida. En este último caso, la falta de descenso en la subunidad beta
indican en el fondo la presencia de un embarazo ectópico no detectado y que no está resolviendo. Es decir, tampoco que se generó un aborto en ese embarazo ectópico. Por lo tanto, es necesario encontrar ese embarazo. Como se mencionó, para el manejo de estas pacientes se intenta siempre adoptar una conducta conservadora en pacientes clínicamente estables, mediante laboratorios seriados y ecografías transvaginales hasta poder arribar a un diagnóstico preciso. Con la curva de cada 48 horas de su unidad beta cualitativa podemos tener distintos escenarios. Un embarazo intrauterino viable va a tener valores de duplicación esperados entre 53 y 66%. Un incremento menor al 53% con un útero vacío va a ser muy sugestivo de un embarazo intrauterino no viable o un embarazo ectópico. Mientras que un incremento mayor al esperado o valores mayores a los valores de discriminación de útero vacío van a ser de sospecha de un embarazo ectópico. A modo de conclusión, vamos a ver dos algoritmos diagnósticos. Si realizamos una ecografía transvaginal en el primer trimestre y observamos un embarazo intrauterino, lo primero que debemos determinar es si presenta o no actividad cardíaca. En caso de presentar actividad cardíaca y ser un embarazo con las características habituales, vamos a poder definir que se trata de un embarazo intrauterino viable. En caso de no presentar actividad cardíaca, el algoritmo va a depender de la longitud embrionaria máxima. Como dijimos, una longitud embrionaria máxima mayor a 7 milímetros sin actividad cardíaca hace el diagnóstico de embarazo intrauterino no viable o muerte embrionaria precoz. Si el embrión no presenta actividad cardíaca, pero mide menos de 7 milímetros, vamos a tener que repetir la ecografía transvaginal en 7 a 10 días o realizar una curva de su unidad beta para ver su tasa de duplicación, y en función de los hallazgos, si permanece la frecuencia cardíaca negativa o un aumento subóptimo de la subunidad beta, vamos a poder establecer que se trata de un embarazo intrauterino no viable o muerte embrionaria precoz. Si luego de 7 a 10 días ese embrión ya tiene más de 7 milímetros o presenta actividad cardíaca positiva, va a ser entonces un embarazo intrauterino viable. El otro escenario posible cuando realizamos una ecografía transvaginal en el primer trimestre es no observar el clásico embarazo intrauterino. En estos casos es importante evaluar los anexos y evaluar si existen signos de embarazo ectópico. En caso de que haya signos de embarazo ectópico y además la subunidad beta se encuentra por encima del límite de discriminación o presente un aumento subóptimo en 48 horas, vamos a establecer como probable a priori el diagnóstico de embarazo ectópico. En caso de no presentar signos claros de embarazo ectópico a nivel de los anexos, debemos también solicitar la subunidad beta cualitativa. Si esta se encuentra por encima del límite discriminatorio con ausencia de embarazo intrauterino, podemos establecer también como probable el diagnóstico de embarazo ectópico. En caso de que la subunidad beta esté por debajo del valor discriminatorio, debemos repetirla en 48 horas. Si esta presenta un aumento subóptimo o si finalmente presenta un aumento y alcanza el valor discriminatorio, o si la paciente comienza con síntomas sugestivos de embarazo ectópico, se debe repetir ecografía transvaginal para lograr ubicar ese embarazo de localización desconocida hasta el momento. Muchísimas gracias por su atención.